¿Están apagados? No, están prendidos, ¿verdad? Ya. Amigo, saludarte. Hombre, va. ¿Listo entonces? Bueno, muchas gracias. El día de hoy estoy presentando una iniciativa que considero de la máxima prioridad. Ponerle un plazo específico al tiempo máximo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda llevarle el análisis de una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional. Esta iniciativa que estoy presentando lo hago porque, por increíble que parezca, el día de hoy no existe un plazo para la Corte. Y lo que está pasando en México es que los temas de mayor interés nacional que se votan en el Legislativo están acabando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o al menos parte de ella, lamentablemente le está haciendo el trabajo sucio al presidente de la República y está dejando los temas de máxima prioridad para el país dormir el sueño de los justos. Vean ustedes, en este país lo que está pasando. Cuando el tema es de interés del Poder Judicial, rapidito lo resuelven. La ley de remuneraciones en unos cuantos meses tenían la solución. ¿Por qué? Pues porque les interesaba al Poder Judicial que se resolviera, ¿verdad? Que no hubiera un tope y demás para los salarios. Pero ¿qué tal cuando los temas han sido polémicos en contra del gobierno? No, hombre, 2 años y medio les tardó resolver el acuerdo de militarización de la seguridad pública del país. ¿No les parece que era importante que la Corte se manifestara y que dijera que era inconstitucional que el presidente estuviera militarizando el país? Pues a ellos no les importó. 2 años y medio pasaron antes de que se dignaran a resolver, más allá de la manera en la que resolvieran. ¿Qué les parece de derechos de audiencia? 5 años se tardó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el tema relativo a derechos de audiencias. Pero no es el único caso. Los fideicomisos, van 2 años y medio que desaparecieron los fideicomisos y no ha resuelto la Corte. Por favor, pues si ya hasta la lana se gastaron. Es ridículo que no esté resolviendo la Corte un caso de la máxima importancia para este país, pero ahí no para. La ley de la industria eléctrica, 1 año les llevó. No era relevante. Y todavía cuando resolvieron, pues ni el engrose sale, ¿no? Ahí se queda el asunto paralizado. Prisión preventiva oficiosa, 3 años le ha tomado. Le tomó a la Corte resolver el asunto. ¿No era importante? Claro que lo es. Entonces, pues basta. ¿Qué está pasando? Que este gobierno está pisoteando la Constitución, está tirándola a la basura. Aprueban con una mayoría simple reformas que no tienen derecho a aprobar porque no tienen 2/3 partes. Y luego se va a la Corte y la Corte se tarda años y años y años. Eso deja en la indefensión a los ciudadanos mexicanos. Eso es atacar los derechos de los mexicanos, porque mientras está la Corte pasando años sin resolver los asuntos, los mexicanos ya tienen implementadas esas leyes. Esto tiene que parar ya. La Corte no puede tener un manejo discrecional de tiempos, tiene que comportarse como un verdadero tribunal constitucional y darle prioridad a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales. Yo no me quiero meter en cómo resuelvan. Quiero que resuelvan apegados a derecho, pero no pueden estarse tardando años y dejar a los mexicanos sin una resolución. Por eso hoy propongo un tope máximo de 90 días naturales, 3 meses máximo, para que la Corte resuelva todas las acciones de inconstitucionalidad que se le presenten y controversias constitucionales. Esto no es nuevo, no me lo estoy inventando, España tiene un tribunal. ¿Cuántos días creen que es el límite para que en España se resuelva una acción de inconstitucionalidad? 30 días. 30 días, no 5 años, no 3 años, no 2 años y medio, 30 días. Chile, 10 días. 10 días y resuelven. Y solo en casos extremos se puede duplicar a 20 días. Perú, 30 días. Y si le sumamos todos los traslados, notificaciones y todo, se va hasta un máximo de 70 días. México, 2 años, 2 años y medio, 3 años,
5 años, y ni siquiera me estoy metiendo a los absurdos que a veces resuelven, como el caso de la consulta popular. Entonces, basta. Y lo digo adrede hoy porque están por resolver la reforma electoral. Y no nos pueden salir con que se tardan 2 años o 3 años o 5 años o 1 año. ¿Ya para qué Suprema Corte de Justicia de la Nación? Justicia que no es pronta, justicia que no es pronta, no es justicia. Así de sencillo. Entonces, dejen de estar pateando el bote y necesitamos poner un plazo máximo. 90 días. Haz tu análisis, compórtate como Tribunal Constitucional y dale certeza a los mexicanos. Esa es la iniciativa que hoy presento y espero que pueda ser debatida en breve y aprobada porque nos urge tener certeza en este país. Senador, si nos permite, le pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Senador, muy buena tarde. Este tema es importante en vísperas de que se van a presentar más controversias, más acciones de inconstitucionalidad en contra del tema de lo que es el Plan B, pero justamente el consenso para esta iniciativa, ¿qué tanto ha platicado ya con sus compañeros senadores para que finalmente salga esta? Y obviamente, si también usted es de la idea del senador Monreal de que se necesita una reforma al Poder Judicial antes de que acabe esta legislatura, senador. A ver, primero, hoy el proceso legislativo se inicia con la presentación de las propuestas. Hoy yo lo que hago es poner en la mesa el tema. Este me parece un tema relevante. O sea, hoy, ¿dónde están acabando los asuntos, desgraciadamente, importantes de México? En la Corte todos. En una democracia que respetara la ley, el Poder Ejecutivo en su ámbito de competencia se comportara dentro del marco legal. El Legislativo tomaría las decisiones legislativas. Aquí está pasando eso, no. Se está violando la Constitución constantemente y acaba ahí. Entonces, hoy yo pongo este tema en la mesa y mi mensaje, tanto a la mayoría como a la oposición, es: tenemos que entrarle a estos temas. A nadie le conviene que en México la Corte se tarde hasta 5 años. Es una burla en resolver si una ley es constitucional o no. O 2 años. Yo aquí tengo el listado, viene mi iniciativa. Aquí están las 20 acciones que hemos presentado nosotros. Véanlas. Cuando el tema es polémico, patean el bote. 2 años, 2 años y medio, 3 años. Es la constante. Solo cuando le interesa a ellos o al gobierno que se tome la decisión rápido, es que la aceleran y demuestran que sí pueden resolver rápido. No basta, yo creo que debe ser del interés de todos. Entonces, voy a empezar a tratarlo. Pero este es el tipo de temas, y esto se lo digo a la oposición, que tenemos que poner en la mesa cuando se hacen genuinamente las mesas de negociación. Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial. Este tipo de temas debimos de haber metido, no le debieron de haber dado los votos a ciegas al Poder Judicial, por favor. O sea, ese es el tipo de cosas que debes de decir en buena lid, en una negociación positiva de: muy bien, tú tienes interés en esto, este es lo que queremos beneficiarle al país. En 3 meses, imagínense, qué certeza, qué certidumbre saber, pues qué pasaría, que entonces ya no aprobarían leyes ilegales. Hoy las aprueban porque saben que las pueden implementar en tanto la Corte no hace nada. Repito el caso de los fideicomisos, es una burla. Ya están vaciados los fideicomisos. La Corte todavía no resuelve. No, pues ahí cuando quieras. No, ya se gastaron la lana, ya lo hicieron. Ahí cuando quieras, cuando creas importante, que le resuelvas el asunto, ahí te atendemos. No, basta. Ahora, sobre lo que dices, que se comenta que se requiere una reforma al Poder Judicial. Claro que se requiere una reforma al Poder Judicial. Entre ello, que se convierta la Corte en un verdadero tribunal constitucional. La Corte debería estar solamente viendo temas de constitucionalidad. Yo sí simpatizo con la idea de que no tiene nada que andar haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en decisiones de nombramientos de jueces y magistrados. Esta dualidad de la presidencia de la Corte con la presidencia del Consejo de la Judicatura, yo no la comparto. Ni cuando estaba Saldívar, ni ahorita, ni nunca. O sea, la Corte se tiene que dedicar a temas de constitucionalidad y el tema administrativo debe ser visto en otro lado. Judicatura. ¿No? Completamente. Y no tiene que ver con quién está de presidente o presidenta de la Corte, tiene que ver con el deber ser. Deberíamos estar hablando de
un nuevo nombramiento de ministros y ministras, un nuevo esquema, sin la participación del Poder Ejecutivo. Deberíamos estar hablando de cómo acelerar los juicios para que sean rápidos. Imagínense, algunos no tienen ni plazo. ¿Cómo puede ser que no tenga un plazo? O sea, se puede quedar ahí años, un asunto no tiene un plazo. No tiene un plazo. Ese es el tipo de reforma que deberíamos estar hablando, creo yo. Gracias, senador. Senador, por otra parte, Gerardo Segura le envía vía remota algunas preguntas. Se las leo. ¿Qué opina usted de la postura de Marcelo Ebrard contra la embajadora Marta Bárcena? ¿Refleja Ebrard que no está preparado mínimamente para intentar gobernar al país? ¿Debe dar explicaciones Ebrard al Congreso por su actitud frente a Estados Unidos? A mí me parece muy delicado la información dada a conocer por el exsecretario de Estado. No hay que perder de vista esto, de dónde nace el problema. Escribe un libro en donde dice el responsable de la política exterior de Estados Unidos que eso fue lo que pasó. O sea, no lo está inventando la ex embajadora, lo está diciendo el exsecretario de Estado. Estados Unidos se chamaqueó a México, al gobierno de México, no a México, al gobierno de México. Es una realidad. México aceptó esas condiciones. Tan es así que hoy ya nos vamos al extremo. Hoy ya aceptaron hasta ¿qué? 30,000 migrantes, ¿no? Que lo estén mandando para acá por mes. Entonces, claro que el canciller, sea quien sea, debe de rendir cuentas, porque eso se lo ocultó no solo a la ex embajadora, sino a los mexicanos. En una democracia sólida ya debería estar ahorita aquí, en el Senado de la República, rindiendo cuentas. Pero con una mayoría ciega, con una mayoría que simplemente está al servicio del gobierno, pues ni siquiera lo han llamado a cuentas. Entonces, no, claro, por supuesto, yo no soy defensor de la ex embajadora, soy defensor de México. Y a México lo engañaron, porque nos dijeron que no habían sido esas condiciones. Entonces, tiene que rendir cuentas, por supuesto que tiene que rendir cuentas de lo que se acuerda entre los países. También de Gerardo Segura de Azteca Noticias le escribe: ¿está obligado López Obrador a explicar las acusaciones del rey Zambada, que asegura que le dio $7 millones para sus campañas a través de Gabriel Regino? ¿Qué opina y también su opinión en relación a que descalifican los dichos de delincuentes contra López Obrador, pero respaldan las acusaciones de esos criminales contra García Luna? Yo lo he dicho con claridad, es del máximo interés nacional el que el tema de García Luna llegue a una conclusión y quede claro si hubo un acuerdo entre ese gobierno y ese funcionario con el crimen organizado o no. A mí no me puede interesar menos en qué gobierno fue. Cualquier persona, sea del partido que sea, que se ponga de acuerdo con el crimen organizado, por mí que se refunda en la cárcel, así, del partido que sea. Esa debe ser la actitud. Me parece, primero, una pena que sea Estados Unidos, otro país, quien esté juzgando a este funcionario, si había estos elementos. Segundo, me parece que ha quedado claro que el crimen organizado ha crecido al amparo de los gobiernos, sin duda, de distintos partidos, y es una pena y tienen que pagarlo, quien se haya prestado a eso. Tercero, creo que en los últimos meses han habido señalamientos muy puntuales que involucran a distintos tiempos de gobierno. Por ejemplo, detuvieron al general Cienfuegos y fue este gobierno el que cabildió para liberarlo. Entonces, eso debería estarlo explicando. ¿Por qué? ¿Por qué ante una acusación, en lugar de abrir una investigación, te dedicas a tratar de ayudarle a quien está señalado de tener vínculos? O sea, entonces, y en el caso de García Luna, yo te diría, hay que ser, por supuesto, cauteloso de los dichos de delincuentes, sí, pero no podemos voltear para otro lado. Si estos testimonios cuadran con hechos, y yo diría, qué pena que no estén dejando mezclar, pero sobre todo si cuadra con dinero inexplicable que aparezca a servidores públicos, pues entonces ya tienes una solidez en ese dicho, ¿no? Creo que eso es lo que se tiene que hacer. Vamos a esperar que resuelven, pero yo por lo pronto digo, a mí, justicia. Si esa persona se puso de acuerdo con criminales, que lo pague.
Yo no voy a andar defendiendo a nadie, no me importa de qué partido sean. Si alguien es un delincuente y tiene que pagarlo. Y dicho eso, lo mismo aplica en el otro caso. Entiendo que no hubo un señalamiento siendo justos, yo no soy una persona injusta. Entiendo que hubo una pregunta directa y le dijeron, ¿y fue para el presidente López Obrador? Y entiendo que la respuesta fue, no lo sé, no estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque a mí no me dijo tal persona para quién era, nomás era para campañas. Eso es lo que yo escuché del testimonio, yo no me voy a poner a inventar cosas, ¿no? Hay que actuar con honradez. Pero, pues ese funcionario era subsecretario en ese momento. ¿Qué campañas había en el ambiente? Pues la de jefe de gobierno, de su jefe, que fue el que compitió, o la de presidencial, que fuera el presidente López Obrador. Claro que se tiene que investigar, igual que se tienen que investigar los dichos en los otros casos. Pues no tendríamos más preguntas registradas, señor senador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.